Iniciamos con información de la conferencia mañanera del pueblo, ya que la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al proyecto de resolución del ministro de la Corte, Juan Luis González Alcántara Carrancá, con el cual plantea modificar la reforma judicial ya aprobada y promulgada para anular la elección de jueces y magistrados y solo permitir que el pueblo de México elija a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al respecto, la mandataria federal recordó que ese proyecto es fruto de los amparos que promovieron el PRI, el PAN y el Partido Movimiento Ciudadano, de los cuales dijo no tienen personalidad jurídica para presentar recursos contra cambios constitucionales. También dijo que las y los ministros del máximo tribunal no pueden ser jueces y parte de la reforma al Poder Judicial. Escuchemos. La Corte no puede ser legisladora. Es decir, se presenta una propuesta en donde están legislando frente a amparos de personas morales que no tienen personalidad jurídica, partidos políticos. Las y los ministros de la Corte saben que lo que están haciendo es inconstitucional. Ellos lo saben, son doctores en Derecho. No tienen las atribuciones como Corte de legislar, ni de echar para atrás una reforma constitucional que siguió todos los procesos tal cual establece la Constitución. Entonces vamos a esperar a ver cómo votan. En respuesta a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el magistrado Juan José Olvera López aseguró durante la mañanera judicial que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá no pretende detener por sí solo el trabajo hecho por las y los legisladores al aprobar la reforma al Poder Judicial, sino que solo está encabezando un proyecto de sentencia que deberá ser votado a favor por él y al menos otros 7 de los integrantes del máximo tribunal. En este caso, entonces, no estamos frente a una decisión, sino solo frente a un documento de trabajo, a una propuesta que uno de los 11 ministros le está formulando a sus 10 compañeros. Pero esto pasa por una deliberación que será pública, que será justificada y que eventualmente será votada de cara a todos los mexicanos. No nos equivoquemos. No es una decisión, es solo un proyecto. Ningún ministro por sí solo ha pretendido detener el trabajo de los legisladores. Desde el Congreso de la Unión también se fijaron posturas sobre el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, fue categórico al señalar que el proyecto del ministro viola la Constitución y descartó que los legisladores morenistas y aliados acaten la resolución. Por su parte, el senador de Acción Nacional, Ricardo Anaya, alertó de una posible crisis institucional si no se acata el posible ordenamiento para prohibir la elección de jueces y magistrados. El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, Enrique Insunza, llamó a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a actuar con responsabilidad, sentido de Estado y que cumplan con su juramento de hacer valer la Constitución. Mientras tanto, ya lo veíamos, el líder nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, respaldó la propuesta del ministro Alcántara con el argumento de fortalecer a la división de poderes. Eso es lo que nos da razón para que fijemos límites a las arbitrariedades del Poder Judicial, de sus jueces y de sus ministros. Por eso el constituyente permanente, el Poder Reformador, no puede admitir que un ministro puede echar abajo toda una reforma producto de un Congreso de la Unión. Se deben acatar las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque de no acatarse una resolución de la Corte, entraríamos a una crisis constitucional. Este Senado de la República acatará la norma constitucional que le ordena integrar el Comité de Evaluación, un órgano de suma relevancia que tendrá a cargo el proceso de valoración de la idoneidad profesional, incluso ética, de quienes aspiran a ser personas juzgadoras en los procesos que define la propia Constitución. Una vez que resuelva la Corte, que esperemos que sea echar para atrás esa locura de reforma,
tienen que acatar la ley. Imagínense si no acatan la ley, eso es la dictadura. Para cerrar este tema, le comento que por la tarde la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que el próximo 5 de noviembre iniciará con la revisión del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca respecto a la invalidez de la elección de personas juzgadoras. Y como le di a conocer ayer, este día iniciaron las renuncias de las y los 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declinaron participar en la elección extraordinaria de 2025. El primero en dar un paso al frente, o más bien a un lado, fue Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien dirigió una carta al presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, en la que resaltó que su renuncia no implica que acepte la reforma judicial y que ésta sea constitucional, pero dijo que no se considera, cito, un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular. Por algo será. Mire, se prevé que hagan lo propio las ministras Norma Piña Hernández, Margarita Ríos Farjat, así como los ministros Luis María Aguilar Morales, Javier Lainez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Estas renuncias surtirán efecto el 31 de agosto de 2025 y respecto a este tema le cuento que la presidenta Claudia Sheinbaum criticó la decisión de las y los ministros, pues dijo renuncian con el objetivo de llevarse una buena suma de dinero por retirarse, como lo establece la reforma judicial. Veamos. Presentan su renuncia, esa parte no la quitan de la Constitución, es que si presentan ahora su renuncia, se van a ir con todos los haberes de retiro. ¿Sí se entiende? Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro. Haberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, que es un montón de dinero. Entonces, ¿por qué presentan en este momento su renuncia? Porque la propia reforma constitucional dice que si presentan ahora su renuncia, se llevan los haberes de retiro. En este contexto, el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, también criticó el papel de los ministros que advirtieron su renuncia y advirtió que la Cámara Alta podría incluso no aceptarlas. En este contexto, las cámaras de diputados y senadores aprobaron a las y al integrante que formarán parte del comité de evaluación que determinará la elegibilidad e idoneidad de aspirantes a los cargos de personas juzgadoras para el proceso electoral extraordinario 2024-2025. Ellas y él son Maribel Concepción Méndez de Lara, Ana Patricia Briceño Torres, María Gabriela Sánchez García, Maday Merino Damián y Andrés García Reper Fávila. Este comité deberá instalarse a más tardar el 31 de octubre y para conocer más sobre las tareas que tendrá este comité, conversaré más adelante con la abogada y especialista Gabriela Díaz Salinas. En cuanto a la definición de los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, le informo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún analizan cómo definir a sus 5 representantes. En reunión privada se acordó que cada ministro presente a 3 perfiles. De los nombres que destacaron se encuentran los postulados por la ministra Lenia Batres, que serían María Estela Ríos González, exconsejera jurídica de la presidencia de López Obrador, así como Berta Galeana Cisneros, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. También Miguel Ángel de los Santos Cruz, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. Será el jueves cuando los ministros voten por cédulas a los 5 integrantes del comité evaluador para la elección de personas juzgadoras. Y en temas legislativos, ayer la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó con 30 votos a favor y 11 en contra la reforma de supremacía constitucional, por la que se establece que las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso no pueden ser impugnadas ni suspendidas. Se prevé que mañana el Pleno de San Lázaro discuta y apruebe esta reforma constitucional.